Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de MTN Podcast. Yo soy Titi Plaza y hoy tengo conmigo aquí a una persona increíble, de quien he aprendido un montón, que admiro mucho y hemos compartido casos que hemos podido disfrutar profesionalmente. Alsacia Maridueña de Reyes nos acompaña hoy para conversar de un tema súper interesante. Hola Alsacia, ¿cómo estás? Hola Titi, ¿qué tal? Muchísimas gracias por esta nueva invitación a la familia y a la Casa Montetabor. Bienvenida siempre. Gracias. Bueno, hoy vamos a conversar de un tema que nos encanta y que pensamos que es muy importante, y es la adolescencia y cómo en esa etapa de la vida se construye la identidad de la persona. Pero todo esto lo vamos a conversar en el contexto que ellos viven hoy, que nuestros chicos viven hoy, que es la era digital, y cómo esto ha afectado este proceso que es evolutivo desde que existimos los seres humanos, pero hoy se vive de una manera muy distinta, ¿no? El objetivo es que podamos sacar de aquí muchas herramientas para poder poner en práctica con nuestros hijos y poder acompañarlos en este proceso retador, pero maravilloso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Bueno, entonces para poderlo abarcar todo en este corto tiempo que dura un episodio de podcast, vamos a tratar de empezar ubicándonos un poquito en que este proceso evolutivo, al que llamamos adolescencia, que viene de la palabra adolecer, porque es un periodo crítico, para poder comprenderlo realmente sí tenemos que entrar en las tres dimensiones de la persona humana, que es la dimensión biológica, psicológica y social. Entonces, Alsacia, yo quería que tú nos cuentes un poquito qué es lo que pasa en este periodo evolutivo crítico que vivimos en la adolescencia en estas tres dimensiones. Creo que estamos de acuerdo en que definitivamente es un periodo de la vida desconcertante, pero también maravilloso, ¿no? ¿Verdad? Comprendida entre 12, 24, 25 años, en todas las culturas se considera como una etapa de grandes retos, ¿sí? Tanto para los adolescentes como para los adultos que lo rodean. Y aquí es algo importante, es un periodo increíblemente formativo, justamente por esto, que no solamente es de los adolescentes, sino que a los padres nos encara con nuestro propio pasado, con nuestra propia adolescencia. De alguna manera también nos va a enfrentar, a analizar nuestras propias realidades familiares e historias familiares en un mundo que está en constante cambio y en constante evolución. Entonces, en la adolescencia tienes este aumento de circuitos neurológicos que utilizan particularmente la famosa dopamina, un neurotransmisor capital para que nos podamos sentir con ganas de estar gratificados todo el tiempo. Incrementa entonces el deseo de ir por aquello que nos gusta y obviamente pues participa en todo lo que van a ser cambios a nivel del placer, de la motivación y de la sensación de bienestar, ¿no? Esto hace justamente que los adolescentes estén más propensos a buscar experiencias emocionales constantes, ¿sí? Y a veces no puedan considerar a largo plazo las consecuencias. Esta primera parte se entiende que hay cambios en el cerebro y ahora cómo se conecta con lo psicosocial, ¿no? ¿Verdad? Este aumento de dopamina efectivamente aumenta la impulsividad. ¿Qué significa eso? Se viven las cosas como de una manera fuerte y exigente, en pocas palabras, ¿sí? Falta a veces la reflexión, pero no es que no hay reflexión, es una etapa en donde el cerebro también es muy susceptible a las adicciones. ¿Por qué? Porque comportamientos y sustancias adictivas suponen la liberación de dopamina. Y como la dopamina me ayuda a sentir placer y me ayuda a sentirme bien, Es la fórmula perfecta. Es la fórmula perfecta, ¿ya? Entonces, claro, estamos más inclinados a experimentar nuevas experiencias, a responder con gran intensidad para liberar más dopamina, ¿sí? Y cuando comienza a bajar, el cerebro, el centro de recompensa dice, dame más, ¿sí? Algo muy bueno es que hay una parte del cerebro que empieza a formar también fibras, ¿sí? Que le dan espacio a que se dé lo que se llama el control cognitivo. Va a tener mejor capacidad de comenzar a evaluar si conviene o no conviene. Entonces, imagínate todo lo que se da entre los 2 y los 25, de la literalidad a que luego sí puedo comenzar a evaluar para que más adelante esto me lleve a hacer discernimiento. Claro, es un proceso largo de años y que en esos años pasan muchas cosas, muchas experiencias que te van haciendo formar, que sucedan estas etapas, nuevas conexiones. Así es. Por eso tú ves como ese gran cambio entre
los chicos de octavo, noveno, décimo, y luego ya ves a unos chicos de bachillerato, tal vez segundo, tercero, mucho más maduros, por así decirlo, pero es porque han recorrido todo este camino. Y luego llegas a la universidad y es como, igual sigue siendo un adolescente. Así es. Pero ya tienes como más dominado el tema, ¿no? Porque ha pasado mucho dentro de tu cerebro. Y viene lo social, porque todo esto lo lleva a hacer una nueva deconstrucción y construcción de una identidad, ¿ya? Que implica comenzar a diferenciarse de su familia, empezar a explorar nuevos grupos del entorno cercano, ¿sí? A ensayar formas de autonomía, a probarse en su capacidad de autogestión si les damos la oportunidad, ¿sí? Y empezar a encontrar su lugar en el mundo. Pero eso también lo hace mucho más susceptible a experiencias sociales, ¿ya? Y así este proceso pasa por etapas de confusión, de riesgo, de turbulencia, pero también es justamente esta posibilidad para desarrollar y aprender otras formas de experimentar tu identidad. Si no lo hacen, pueden caer en una confusión de roles, en una falta de identidad y el resultado de una maleabilidad y de vulnerabilidad ante cualquier influencia externa, ¿no? Por eso, a ver, cada etapa tiene sus desafíos, ¿sí? Y vivirlos oportunamente de alguna forma nos permite también pasar a la siguiente con ciertas crisis / oportunidades, superadas. Tesoros. Exacto. Superadas. Es que por eso te digo, es súper importante que la adolescencia se viva en la adolescencia, en ¿no? la adolescencia. Porque si tú no vives estos desafíos en el momento evolutivo de tu vida en que te toca vivirlos, vas a llegar a la adultez con estos vacíos. Y ahí tenemos adultos que se comportan como adolescentes porque realmente tal vez en el momento en que tenían que vivirlo fueron sobreprotegidos, no pudieron experimentar todas estas cosas, claro, con un control adecuado, ¿no? Pero esta libertad que tú tienes para tomar tus decisiones, equivocarte y aprender, es lo que te va a hacer desarrollar esta crítica que al final en la adultez la necesitas, pues, para tomar las decisiones como un adulto. Totalmente. ¿No? Entonces, como vivir cada cosa al tiempo que te toca vivirlo, es lo importante en estas crisis evolutivas. Así es. Sí, es como que un niño que no hace berrinches, no, pues tiene que hacerlos para poder pasar al siguiente nivel del videojuego, como decimos con mis amigas. Y los retos de ahora es, creo, muy valioso lo que dices, de poderlos ver como oportunidades de crecimiento, como oportunidades de criar, de formar, de encontrar el camino. Pero eso significa también que tenemos que ir haciendo actualizaciones, como pasa en las situaciones digitales de los juegos y todo eso. Si no haces la actualización, entonces ya no quiere jugar el chico lo mismo, quiere el juego actualizado. Hay un psicólogo que seguimos muchos, que se llama Rafa Guerrero, se los recomiendo en redes, un psicólogo español, neuropsicólogo. Él dice que lo que sucede en la corteza prefrontal del adolescente es que es lo mismo que pasa cuando se te actualiza el sistema del celular. Que llega el momento que te dice, tienes que actualizar, aplasta aquí, tú aplastas y eso se empieza a actualizar y es esta barrita que avanza y mientras se está actualizando, puede pasar media hora, una hora, tú no lo puedes usar. Está actualizando, se está construyendo todos estos nuevos caminos para llegar a ser un cerebro como 2.0 ya, adulto, y eso es lo que sucede. Entonces, claro, tú a veces dices, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué me tira a la puerta? ¿Por qué tomo esa decisión tan loca? Claro, pero es porque están sucediendo tantas cosas y eso está ahí, construyéndose todo el tiempo, ¿no? Claro, es justamente la pregunta central de este episodio. Y es, ok, esta crisis de la que hablamos en la adolescencia, donde suceden todos estos cambios importantes para la vida de una persona, siempre han sucedido. Pero queremos ir a este centro, ¿no? A este tema central. ¿Cómo ha cambiado la forma en que un adolescente construye su identidad hoy en la era digital versus todas las épocas pasadas, cuando no teníamos este mundo virtual donde el niño también está construyéndose? Creo que pienso que una de las diferencias más resaltantes es que todos estamos en una interacción instantánea o casi instantánea con personas, influencers, ¿sí? Con vidas que hacen que los chicos también se vayan desenvolviendo, buscando identificarse con, compararse con, ¿sí? Estas figuras digitales, vamos a llamarlas así. Por lo que la búsqueda de su validación, de su pertenencia, ya no se da únicamente con el grupo de sus iguales, ya con los compañeros del colegio, con los compañeros de las extracurriculares, sino que se da con mucha gente desconocida. Digo desconocida porque no tienes ese vínculo real del día a día, ¿no verdad? Y que pertenecen al mundo digital.
Entonces, el alcance que pueden tener influencer está convirtiéndose en un fenómeno que plantea un poco a todos los que estamos alrededor de jóvenes, ¿no? Estamos conscientes de la cantidad y de la calidad de influencias que están en este momento determinando la construcción de nuestros adolescentes y qué efectos puede traer esto en su proceso, empezando por el hecho de que se comparan constantemente. Y este compararse, ¿no?, con esta vida perfecta que aparentemente simula tener un personaje digital, impacta en mi autoimagen, impacta en mi autoestima, impacta en mi validación social también. Entonces, está mucho más influenciado y es más susceptible, por ejemplo, a la persuasión y a cualquier situación que implique o persona que implique que genera contenidos, ¿no?, pero que los hace más vulnerables a la moda, a una tendencia, ¿sí? Y el sistema de recompensa que está buscando dopamina y dopamina, entonces hace que las redes sociales te atrapen en la necesidad de que estas validaciones sean a través de que alguien te comente una foto o te comente lo que comentaste, te ponga un like, ¿no, verdad? Realmente es mucha presión, yo pienso, porque el adolescente de antes tenía que crear esta identidad y crear esta figura de mi nuevo yo en un entorno real. Pero hoy esto sucede a doble vía. O sea, es doble vida, mejor dicho. O sea, es como, tengo mi vida real, donde yo construyo mi identidad y el quién soy y me muestro como esta persona, pero ahora también tengo una vida virtual y tengo que mantener mi perfil de Instagram y de TikTok y las interacciones de las que hablabas y quién soy yo en la vida virtual. Un poco esa doble vida tenemos que llevarla a hacerla una misma vida. O sea, soy yo aquí y soy yo acá, pero qué difícil es, porque a través de una pantalla es mucho más fácil decir cualquier cosa, publicar lo que sea, y en la realidad me comporto de otra manera porque hay otros filtros, la vergüenza, el no exponerme en la vida real. Entonces, tú ves chicos que en redes son, guay, te hablan a la cámara y todo, los conoces en la vida real, pero claro, es que tienen esa doble vida y eso, ¿hasta qué punto eso puede afectar, no? Tenemos que ver lo que es en realidad una tendencia, ¿no, verdad? Y una tendencia que forma parte hoy en día de un proceso social de buscar tu pertenencia. Y si este proceso no se acompaña adecuadamente, entonces puede llevar a la construcción de una identidad como socialmente aceptada, pero no en el sentido de sí mismo, lo que acabas de decir, sino que depende más de las expectativas y de las validaciones externas. Entonces, si no se logra que los adolescentes puedan desarrollar una voz propia, experimentan una disonancia interna y no logran construirse una identidad como más integrada y coherente, basada en los valores que va recibiendo y de los que vas aprendiéndose, claro, ¿verdad? Claro, o sea, agarrándose, van conformando ¿no? tu yo, van conformando quién eres tú. Entonces, así es. Si eso no está claro y no es fuerte como una base sólida, entonces comienzas a ser tan maleable como es el ir y venir de una tendencia. Te vuelves tú una tendencia. Correcto. Y nuestra atención tiene que ir un poco a generar esta conciencia de consumo que tienen los chicos para ayudarlos a ser más críticos, aprender a que puedan elegir bien el contenido a lo que le van a dar atención y cuánto tiempo un influencer puede moldear creencias y comportamientos de chicos en estas etapas, impactando sus valores, impactando sus aspiraciones, lo que debería consumir o no, su propia autoimagen y su autoestima nuevamente. Claro, que al final es la base de todo. ¿Qué herramientas podemos sacar y llevarnos de esta conversación para que los papás puedan acompañar de una manera más efectiva este proceso que no va a cambiar, o sea, no lo vamos a poder cambiar? ¿Qué nos recomiendas? No es solamente el revisar y el cuidar, que eso hay que hacerlo, ¿sí? En el uso del dispositivo que te estoy dando, ¿no, verdad? Y esto creo que se lo tocó tantas veces en los colegios, en charlas, ¿no? La importancia de tener estos espacios también como para desintoxicarse de vez en cuando, ¿sí? De redes, ¿sí? Pero también entrar un poco a explicarle a los chicos, ¿ya? A los chicos se les dice, no te creas todo lo que está diciendo fulano, ¿no, verdad? Eso se llama trabajar con ellos también conceptos. Y hablando de que es una etapa en donde la impulsividad puede regir muchas de tus situaciones de decisiones, entonces si yo me siento con un chico y empiezo a analizar cosas, lo ayudo a ir formando criterios. Pero creo que lo importante ahí, Alsacia, también es cuidar que esa conversación
no sea desde el juicio al chico. Totalmente. No sea como que desde el tú Ajá. que te crees todo, o mira ese influencer que tú sigues, ese man es tal cosa. O sea, no, porque tú ahí lo que haces es crear este muro de mi papá no sabe nada de nada, Ajá. entonces mejor no lo voy a escuchar. Sino más bien compartir, porque a nosotros a nivel, o sea, los algoritmos del adulto también lo vemos. Esa doctora de skincare que sacó la crema tal y se puso, o sea, tú también lo vives como adulto. Las influencers de maternidad, las influencers de cuidado de la piel, todas estas personas famosas, que pueden ser cercanas o no, es lo mismo y caemos en lo mismo que cae el adolescente, solo que el producto es otro ya. Pero el sistema de marketing digital es el mismo. Entonces empezar por uno y contarles, imagínate, mira esta que yo sigo. Y yo sé que ella no usa eso, o sea, como ir también poniéndose uno sobre la mesa porque nos pasa a todos. Solamente que nosotros no estamos construyendo nuestra identidad. Sí, totalmente. De pronto, involucrarse en su mundo digital es también ayudarlos a buscar otras fuentes, ¿sí? A validar las fuentes, ¿ya? Eso nos pasa hasta cuando leemos noticias, ¿sí? Políticas y sociales. Y recordar un poco que las redes no siempre te van a mostrar una realidad. Eso a veces es un poco difícil cuando estás demasiado inmerso en estos tiempos y en la cantidad de tiempo que le inviertes a esto. Hablar entonces de lo que es un consumo consciente, finalmente. Todo lo que hemos conversado. Lo que hemos conversado, que con esto estamos fomentando entonces el pensamiento crítico. Mira cómo en una conversación sobre algo puedes extraer tantas cosas. Miles de cosas, claro. Haces conexión, fomentas autoconocimiento, hablas sobre qué puede ser un consumo consciente, ayudas a generar preguntas, ¿sí? Si no te pagaran, ¿lo harías? Ser la principal influencia que sea la familia. Así es. Que sea la gente que los quiere. Los conocemos, sabemos su historia, queremos lo mejor para esos niños y por eso nos merecemos ese sitio de ser sus principales influencers, ¿no? Para ir cerrando nada más, otra recomendación cuando hablábamos de consumo consciente, que se nos quedó por fuera, pero no quisiera que se quede totalmente por fuera. Hoy en día hay un problema sociopolítico con el tema de TikTok en Estados Unidos y bueno, es súper interesante que los chicos también lo sepan. Aquí en el colegio, en uno de los espacios que hubo para esto, se les puso un video, un reportaje de El País, este medio español, ¿Sí? en que se veía como esta comparación del TikTok, que es una empresa china, cómo es en China y cómo es en Estados Unidos y en América. Y ellos mismos, los chicos mismos se quedaron como locos porque decían, o sea que esto nos están lavando el cerebro. O sea, está claro, es otro tipo de colonización, de tener al joven enganchado en cosas que no te están haciendo crecer en absoluto, mientras que en otros países pues eso se usa para potenciar el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Y ese tipo de cositas, como pastillitas que uno puede hacer para que el adolescente empiece a generar ese pensamiento crítico y decir, ¿qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que realmente estoy viendo? ¿No? Eso nada más que no quería que se quede por fuera porque se lo habló aquí con los chicos, entonces si pueden tocar ese tema me parecería interesante a ver qué sale de ahí. Ellos están muchas horas en TikTok y consumiendo mucho. Yo conversaba con Alsace justo antes de este podcast, que cuando empezó todo el rollo de las redes sociales, yo estaba saliendo de la adolescencia y yo me acuerdo que la preocupación primordial de los padres en esa época era cuidado con lo que publicas. ¿Qué fotos estás publicando? ¿Con quién te estás comunicando? ¿Quién te está escribiendo? O sea, era como esta preocupación de cuidarte a ti como usuario de la red social, por lo que tú estás proyectando o publicando. Pero hoy en día los chicos ya saben eso, ya saben qué publicar y qué no, y ya saben cuando publican algo indebido. Pero lo que creo que hay que ponerle especial atención es a qué estás consumiendo y cuánto tiempo estás consumiendo, porque ese bombardeo de consumo, como tú decías, esta hiperconectividad constante, continua y sin parar, es lo que está dando forma a la identidad de los jóvenes hoy. Por ahí va, ahora hay que poner el ojo muy sobre eso, ¿no? Totalmente, y comprender que ya de por sí su etapa implica atravesar cambios internos en un mundo que es muy volátil, muy líquido a veces también en las relaciones y que muchas veces exacerba en ellos también una sensación de incertidumbre o de inestabilidad que experimentan y que los lleva a veces a sentirse solos. Por eso la importancia de que su entorno familiar, su entorno escolar, puedan tener personas que los hagan sentirse validados, los ayuden un poco a develar lo que mencionaste que hicieron con el grupo de chicos y a cuestionarse quién soy y cómo también de repente soy solamente un número de consumo. Exacto, más, exacto. ¿No? Por eso es sumamente importante que como papás tengamos que tomar una conciencia y una actitud de hacerles saber constantemente, ¿no? Que nuestro amor y nuestra presencia es lo que permanece constante en este mundo que cambia
en este mundo que se volatiliza rápidamente, en donde la información va y viene muy rápido. Ser papá y mamá de un adolescente hoy en día es también aprender a amar a la distancia, porque a veces si no entramos en su mundo creamos océanos de distancias, confiando que lo que fuimos sembrando, lo que has plantado hasta aquí, hasta este momento, es lo que lo va a ayudar a sostenerse en su vida, ¿no? Mientras va creciendo, pero que aún así necesita de ti, necesita de límites, necesita que se establezcan con amor, necesitan que tú sigas siendo su brújula para a donde tengan que ir y descubrir su norte, escucharlos con un corazón abierto, darles un espacio para descubrir quién realmente es sin juzgamiento, más allá de tus propias expectativas como papás. Entender que sí hay discusiones, sí hay peleas, sí hay crisis. Si la crisis la ves como un tesoro y como una oportunidad, mucho mejor. Y no olvidarte que lo más importante no es ganar la batalla, sino estar a su lado. Esa es como el norte de tu relación con tu adolescente. Qué bonito, sí, la verdad es que es un mundo volátil, un mundo líquido, y ser esa roca de base para ellos es lo que luego será la base del resto de su vida, y que ellos sean unos adultos, se conviertan en unos adultos con una identidad firme, construida con base sólida sobre roca. Y bueno, muchas gracias por habernos visitado nuevamente. No, gracias a ustedes. Próximamente pues tendremos nuevos invitados, más temas que conversar, y recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, YouTube y Apple Podcast. Y pues si quieren conocer y estar al tanto de todo lo que sucede en nuestra comunidad educativa, pueden también seguir nuestra cuenta en Instagram @umtn_s. Y bueno, pues los esperamos para un próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.